Un grupo de permisionarios del mercado municipal número 4 se siente marginado de la convocatoria que el intendente hizo para acordar el inicio de obras. Según los concejales, Arnaldo Samaniego actúa de manera muy desatinada. Autoridades están detrás del desbaratamiento de una rosca mafiosa que legaliza vehículos denunciados como robados en Europa. Según autoridades policiales, por 700.000 guaraníes ya se legaliza uno. El fiscal del caso, Víctor Maldonado, está la pesca de más vehículos en el puerto de Caacupemide, donde llegan a través del río. Hasta ahora, fueron confirmados 206 rodados como robados en el viejo continente. Ponen ahí que son simplemente bultos, le llaman, personales o repuestos de vehículos. Entonces así hacen el manifiesto de carga y cuando llega acá, ya por el camino ellos consiguen otro manifiesto y consignan ahí ya las características del vehículo, número de chasis, motor, todas las características que pueda ser utilizado para hacer un despacho, ¿no? El presidente de la Industria Nacional del Cemento anunció que desde el próximo año se concretaría una importante reducción en el precio de la venta del producto, como resultado de ahorros previstos en los costos operativos. Esto será posible a través de inversiones, solventadas con recursos de la venta de bonos del Tesoro. El Estado Islámico cumplió su amenaza y decapitó al cooperante británico David Haines. ISIS tiene al menos 24 rehenes occidentales más. Entre los capturados se destacan periodistas, trabajadores humanitarios y ciudadanos británicos.